como panelista, doctor, pero ya estaba conectado. Bárbaro. Muy bien. Buenas tardes, señor secretario, colegas. Recording in progress. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien. Señor secretario, por favor, nos puede informar acerca de la presencia de las partes y acreditación de testigos. Sí, doctor. Se encuentran presentes las partes indispensables para iniciar este juicio y estamos convocados para el día de la fecha las testigos María Laura Stirnerman, Silvina Valeria Stirnerman, quienes van a declarar desde la ciudad de París, República de Francia, y por último está convocada María Esther Alonso. Ya está en condiciones de prestar su testimonio María Laura Stirnerman. Bueno, a ver si la puedo visualizar. Bueno. Ahora le confirmo cuando ya está efectivamente conectada. A ver, María Laura Stirnerman. Yo levanto la mano, María Laura Stirnerman, para que me visualice. Sí. Tiene que prender la cámara, María Laura. Ahí está. Ahí está, perfecto. Levante la mano, por favor, María Laura, a ver si nos vemos. Ah, listo, perfecto. Ahí estamos. Bueno, es difícil a veces la tecnología. Bueno, muy bien. Señora María Laura, le hago presente que somos jueces del Tribunal Oral Federal número 6 y que en el día de hoy estamos llevando a cabo debate en esta causa que se conoce como cuatrerismo. Se está denominando así, o protobanco. Usted ha sido convocada como testigo. El ser testigo para la ley argentina es una obligación, una carga pública, y el Código Penal prevé penas muy graves, penas que incluso pueden alcanzar hasta los 10 años de prisión si se llega a acreditar que un testigo mintió en contra de personas acusadas en una causa penal como es esta. A partir de esta información, de acuerdo a sus convicciones, a sus creencias, le pregunto si presta juramento o promesa de decir la verdad. Sí, presto juramento y promesa de decir la verdad. Muy bien. Señora María Laura, ¿le informaron los funcionarios del tribunal quiénes son las personas acusadas en esta causa? Sí. Muy bien. ¿Usted las conocía, estas personas, con anterioridad? No. Muy bien. Debo preguntarle si usted tiene algún interés especial en cómo se resuelve esta causa, si a favor o en contra de estas personas, o su propósito es que se haga justicia. Mi propósito es que se haga justicia. Muchas gracias. Señora,
Entiendo que usted es hija del señor Mario Alfredo Stirnemann. ¿Esto es así? Sí, Muy bien. Y que el señor Mario Alfredo Stirnemann falleció. el señor Mario Alfredo Stirnemann fue secuestrado el 4 de Bueno. noviembre de 1975 y por testigos que lo vieron en Puente 12, fue asesinado el 18 de noviembre en ese mismo lugar, por lo que yo tengo entendido. A ver, disculpe que ya que le interrumpí, termino la pregunta. ¿Qué edad tenía usted en esos momentos? Yo tenía en ese momento alrededor casi 5 años. 5 años. Bien. Señora María Laura, ¿usted prestó declaración testimonial en el juzgado del juez Rafecas? Sí, es así, en el 2011, En el 2011. cuando había una causa contra unos imputados que ya fallecieron y que no pudieron, esa causa no se pudo, o sea, no se pudieron condenar esos imputados, y yo tenía como, digamos, dentro de esta querella, a la gente que estaba mencionada en ese juicio. Estas nuevas personas, yo no tengo conocimiento de estas personas, particularmente. Claro, respecto de estas personas. Pero allí relató todas las circunstancias, le pregunto si es así, ¿no? Si relató todas las circunstancias, bueno, acerca de la militancia de su papá. Sí, es así. Yo ahí tuve una declaración extensa con Sí. respecto a la cronología de los hechos, y si es necesario la puedo volver a relatar en esta ocasión. Bien. Yo le preguntaría, disculpe, ¿no? La dejo a usted en suspenso por unos minutos o por un breve tiempo, y le voy a preguntar a la Fiscalía si no estiman conveniente, una sugerencia de este tribunal, incorporar la declaración de la señora María Laura Stirnemann, aquella que prestó ante el juzgado a cargo del juez Rafecas. Pues yo me he tomado el trabajo de leerla y ciertamente, a mi criterio al menos, es muy detallada. Sí, si me permite, señor presidente, ¿me escucha? Más o menos. A ver. A ver, porque se me pierden. ¿Ahora me escucha? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Me escucha? Ahí, sí. Sí, ahí la estoy escuchando, sí. Sí, señor presidente, si me permite, obviamente siempre es bueno partir de los dichos de una testigo que ha sido tan detallada en la instrucción. Por supuesto, si hay conformidad de las partes, nosotros Sí, claro. obviamente que queremos que se incorpore, y sí vamos a interrogarla, al menos por algunos detalles importantes que queremos Desde ya. exponer en este juicio, teniendo en cuenta que es la primera vez que ellas pueden declarar por el caso de su padre y la búsqueda que efectuaron. Desde ya. Gracias. Bueno, le vamos a preguntar entonces, gracias a la Fiscalía, le vamos a preguntar a las querellas, a las defensas, a ver qué tienen que decir respecto de este pedido de incorporación. Disculpe, ¿no, señora Stirnemann? ¿No? Es una cuestión técnica, pero necesaria para continuar. Está bien, prestamos conformidad. Muchas gracias, doctor Johnson. En el mismo sentido, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguna otra parte tiene algo que decir? Sí, doctor. Lo primero que tengo para decir, que yo acá no advierto que haya habido ningún pedido de incorporación por lectura de los dichos de las testigos que rindió la etapa instructoria. Esto surgió de boca suya, señor presidente, y debo decir... No, perdón, disculpe la interrupción. Yo hice una sugerencia y la Fiscalía hizo el pedido, sino que me corrija la Fiscalía. A eso me refiero, señor presidente, a eso me iba a referir.
bueno, adelante. Yo tengo de decir, en defensa de los derechos de mi asistido, que este tipo de sugerencias, ¿sí?, lo único que hacen es poner un poco en tela de juicio la imparcialidad del presidente en el debate. A ver, si las partes acusadoras consideran que es oportuno que se incorpore por lectura la declaración de un testigo, declaración que rindió la instrucción, lo proponen en la audiencia o lo proponen por escrito y nosotros diremos cuál es nuestra opinión. En este sentido, señor presidente, sobre el punto, ¿sí?, y para preservar la imparcialidad de vuestra excelencia, yo lo único que voy a decir que la única declaración que se va a poder valorar, vamos a poder valorar las partes y van a poder utilizar vuestras excelencias al momento de dictar sentencia, es la que se produzca en esta audiencia oral. Entonces la testigo declarará, ¿sí? Y bueno, si alguno necesita la incorporación de algún fragmento de esa vieja declaración testimonial, lo pedirá y se verá cómo se resuelve. Eso es todo. Yo me impongo a cualquier incorporación por lectura, y más si tenemos presente a la testigo. Esto es un juicio oral. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Señor presidente. Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, en el mismo sentido, lo dicho por el doctor Chítaro, adhiero a esa posición y nada, simplemente reiterar lo que dijo lo último el doctor Chítaro. Si se fue convocada la testigo para que preste declaración en un juicio oral y público, entiendo que las consultas hay que hacérselas para que las diga oralmente, que es el sistema que rige en este debate, juicio oral y público. Si lo que se va a incorporar es una declaración escrita, también va a existir un medio tecnológico que hay una imposibilidad. No se puede grabar la declaración escrita en un audio. Entonces, eso creo que también altera un poco las reglas de juego del debido proceso penal y el efectivo derecho a defensa en juicio. Por lo tanto, adhiero en la totalidad a lo que dijo el doctor Chítaro y me opongo y creo que no corresponde el método que usted sugirió y que la Fiscalía adoptaría en esta audiencia en este momento. Gracias. Muy bien. Se tiene presente el doctor Ronsoro. Sí. Sí, señor presidente, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Adhiero a lo que dicen mis colegas de la defensa pública. Sí me gustaría puntualizar que, digamos, hay como un cambio de paso, un cambio de reglas de juego en este caso, porque la defensa, en su momento, cuando nos corrieron vista respecto a la incorporación por lectura de testimonios, lo consintió, pero siempre que fueran en juicios anteriores, en otros tramos, y obviamente que no hicieran referencia concreta a los imputados. En este caso, salvo que yo no haya entendido bien, se trata de declaraciones prestadas en la instrucción de esta causa, con lo cual me parece que no se compadece con el criterio, primero que sentó el tribunal en pleno y segundo por el que esta parte en su momento le corrieron vistas. Si el juicio es oral, bueno, tenemos que hacerlo oral. Así que bueno, ese es el parecer de la defensa. Gracias. Muchas gracias, doctora Turano. Se tiene presente. ¿Alguna parte más? Bueno, muy bien. ¿La Fiscalía quiere preguntar? A ver. Sí, cómo no, señor presidente. Buenas tardes, señora María Laura. ¿Cómo está? Perdón por esta breve interrupción, pero son temas más de derecho, no hacen a su testimonio puntualmente, que siempre ha sido muy bueno en la instrucción y esperamos también ahora poder recoger estos datos en la audiencia. Como bien le dijo el doctor Obligado, usted viene a declarar por el caso de su papá y ya adelantó que fue secuestrado el 4 de noviembre de 1975. Pero quería que nos sitúe en el año 74 cómo estaba conformada su familia y qué pasa en su familia para luego ir sí, puntualmente al caso de su papá. Aunque sea brevemente, ¿qué sucede en el año 1974 y cómo estaba conformada su familia? Bueno, mi papá y mi mamá militaban en la FAP en el año 74, año en el que mi mamá estaba embarazada de mi hermana Silvina, en el momento que suceden los hechos del arresto. O sea, nosotros somos arrestadas con mi mamá el 24 de noviembre del 74, volviendo de un picnic que habíamos hecho con unos amigos de ellos y unos niños que nos acompañaban. Y en ese momento estaba mi papá con nosotros y ve pasar una camioneta de la policía y nos dice que, bueno, que aparentemente estaba buscando a alguien y que era mejor que nos separáramos porque lo estaban seguramente buscando a él. Bueno, al final nos arrestan nosotros,
mi mamá, a una señora que se llama Mercedes, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, estaba una compañera con el hijo chico y mi tío Juan José Stirnemann. Entonces nos llevan a la comisaría de Quilmes y bueno, ahí yo tengo, o sea, pierdo la memoria porque en ese momento nosotros nos quedamos como, no sé, alrededor de 10 días ahí y sufrimos torturas, sufrimos cosas que al final nosotros nos quedamos, o sea, yo por lo menos quedé con un trauma o sea, una pérdida de memoria postraumática, y nos recupera mi abuela materna, nos lleva a Olavarría. Mi mamá permanece ahí en el pozo de Banfield, después la llevan al pozo de Banfield y permanece ahí unos 2 meses. Y después ¿cómo se dice? La legalizan a ella y la llevan a la cárcel de Olmos. Bueno, Una pregunta. Sí, perdón. Mientras su mamá está en Pozo de Banfield, ¿su papá seguía en libertad? Sí, él permanece en libertad hasta el año 75, fines, o sea, noviembre, el 4 de noviembre, que lo arrestan después. Le hago una preguntita previa al 4 de noviembre. Mientras, bueno, su mamá estaba en Pozo de Banfield y su papá está en libertad, ¿su papá sigue militando? Sí. Él integra en ese momento. ¿Cómo? Perdón, no entendí. Perdón, si seguía militando, ¿con qué grupo de militantes se vinculaba y dónde vivía? Él pasó a militar en ese momento en el grupo del PRT Zona Sur, y estaba viviendo en una casa en Temperley con un grupo de militantes que estaba conformado con Julio Mogordoy, Norberto Rey, una serie de compañeros estaban viviendo en esa casa de Palermo, que creo que era Honduras al 5000, una cosa así. Él sigue militando durante ese año, hasta que lo asesinan. Y con este grupo de la calle Honduras y de Mogordoy, sí, seguía militando al momento en la calle Honduras, vivía al momento de su secuestro. Sí, al momento de su secuestro, en ese mismo día que a él lo secuestran a las 8 de la mañana, ahí cerca de Temple, iba una cita. La casa de Honduras cae, creo que al final de la noche, no sé, a eso de las 12, y en ese momento donde cae esa casa, es fusilada, es asesinada en ese momento María Teresa Barbich, ese mismo día. ¿Ustedes, su mamá, perdón, tenía algún tipo de vinculación con María Teresa Barbich o su papá? Sí, o sea, ellos formaban parte de ese grupo y estaban clandestinos y, o sea, se presentaban, por lo que decían, como una pareja ficticia, ¿no? Dentro de lo que eran la composición de la militancia clandestina. Y bueno, y todo el tiempo que María Teresa estuvo fuera, o sea, militando con mi papá, ella podía visitar a mi mamá en la cárcel de Olmos, porque o sea, las visitas en ese momento eran como más simples, más libres, y ella le llevaba siempre noticias de mi papá, se lo llevaba en paquetes de cigarrillo, con cartas. Bueno, incluso yo recuperé en una ocasión una de esas cartas que ella le llevaba, y entonces su mamá supo que a papá lo habían matado porque, llegado un momento, no recibió más noticias. O sea, no recibió ningún tipo de noticias de ese género, y también supo que María Teresa había sido asesinada. ¿Pudieron saber y de qué modo, dónde fue secuestrado su papá, lo que usted ubica el 4 de noviembre previo a la caída de la Casa Honduras? Sí, creo que fue cerca de él tenía cita con un agente de una panadería ahí que tenían ellos un vínculo militante, y cerca de la estación de Temperley. Fue él arrestado en ese momento, y todo esto yo lo pude reconstituir porque en el 94
O sea, cuando yo era chica viví con mi abuela materna y mi mamá siguió presa hasta el 80, cuando obtuvo el 81, no me acuerdo bien cuándo era, se me traspapelea, pero obtuvo el exilio para venirse para Francia. Y entonces, en ese momento yo vivía con mi abuela en La Barría y con mi hermana, que había sido liberada después, al tener ella nació en la cárcel de Olmos, y después cuando a mamá la trasladan a Devoto, ya no podían permanecer los niños con las mamás, y bueno, y Silvina se vino a vivir a la casa de mi abuela. Bueno, en ese momento a nosotros nos habían dicho, papá estaba desaparecido, nos habían dicho que se había ido a Brasil con María Teresa, y ese fue el relato que yo, o sea, para mí fue el relato que me constituyó toda la infancia, ¿no? Que él, o sea, nos había, digamos, había abandonado el país y se había ido a vivir con María Teresa. Eso es lo que nos decían, o que le decían a mi abuela materna. Pero bueno, cuando mi mamá recupera la libertad, nosotros venimos a vivir a Francia, y ella nos cuenta todo lo que sabe, pero ella había cosas que no sabía porque no estaba militando en ese momento en ese grupo. O sea, no conocía bien todo lo que había sucedido con respecto a la caída de la calle, de la Casa de Honduras, en el 5000. Entonces, cuando yo vuelvo a la Argentina en el 94, estudio antropología y todo, y me dedico a hacer una investigación, y logro reconstituir todo eso con una investigación con los archivos de diario, con los testimonios que fui recogiendo, que me llegaron a lograr tener más información, notablemente caí con el ¿cómo se dice? El recorte de diario, donde se publica su muerte de papá, en un supuesto enfrentamiento entre las calles Prías y Fretti, ahí creo que es por ahí por Turdera, no sé si es bien en Temperley o es la zona media fronteriza entre Turdera y Loma de Zamora. Bueno, cuando yo del enfrentamiento, ¿la obtuvo a través de un diario, dice? Sí, porque en realidad mamá me había comentado de la existencia de ese artículo, y bueno, yo con toda la reconstitución que fui haciendo del grupo de ellos, logré ponerme en contacto con Julio Mogordoy, que me contó, que me certificó que el apodo de mi papá era Carlos Rodolfo Ludwig, y que el artículo de diario del 24 de noviembre había publicado su muerte en un supuesto enfrentamiento. Entonces era la Gaceta de La Plata, yo voy a buscar los archivos, los recojo, y entonces, bueno, más o menos triangulando el lugar donde él había sido, se suponía había sido muerto en un enfrentamiento, veo, bueno, yo en ese momento me dirijo a la comisaría de Loma de Zamora, y pregunto ahí a la gente que estaba manejando la comisaría en ese momento, le pregunto si ellos sabían a dónde depositaban los cuerpos que mataban en la calle, ¿no? En la vía pública. Y me dijo el señor que los ponían en el cementerio de Loma de Zamora. Así como yo voy al cementerio de Loma de Zamora y le pido al director del cementerio que me diga si ahí en esa fecha habían ingresado NN entonces, bueno, él me dice que no, y al final me dice, le pregunto si habían ingresado una persona con el apodo de Carlos Rodolfo Ludwig, me dijo que no, y al final le digo, bueno, búsquelo por su verdadero nombre, y ahí apareció. Pero el verdadero nombre de mi papá, existía la alta difusión, él estaba enterrado ahí en una fosa común, pero con un error de ortografía. Nosotros tenemos de apellido Stirnemann, y ahí se decía Stirnermann, le faltaba una N y le habían modificado el nombre. Pero en el acta de difusión estaba la dirección de la calle de Saavedra, la calle de Saavedra de donde vivía mi abuela paterna en Olavarría. O sea que ellos lo tenían identificado, y el error de ortografía tal vez fue adrede o no, pero en todo caso fue por eso que las habeas corpus no saltaban cuando pedíamos por la aparición con vida de mi papá. O sea que ustedes habían hecho gestiones anteriormente y nunca habían respondido sobre la aparición. Él permanecía desaparecido, pero por las huellas dáctiles que le habían hecho en el momento de que lo asesinan, ellos, o sea, la policía o en todo caso el Estado sabía que él estaba enterrado ahí.
Entonces nosotros con... Perdón, una preguntita antes de continuar. Usted me dijo que tenía una dirección de Olavarría. ¿Eran oriundos de Olavarría? ¿Su papá era oriundo de Olavarría? Sí, mi papá y mi mamá y nosotros todos somos oriundos de Olavarría, y la dirección que tiene el acta de difunción es la dirección de mi abuela, de mis abuelos paternos. Saavedra, no me acuerdo cuánto se llama, pero está en el acta de difusión. Si ustedes necesitan, yo le puedo hacer llegar todos esos papeles para que se incorporen al relato que yo le estoy haciendo en este momento. Tenemos agregados en los legajos, pero cualquier cosita se los pedimos. Además de ese apodo que usted expresó con el que habría salido la noticia en el diario como un supuesto enfrentamiento, ¿usaba algún otro apodo su papá? Claro, porque ese apodo no era un apodo, sino una identidad falsa. O sea, ellos habían modificado, la persona se llamaba Carlos Rodolfo Luigi, y le habían puesto Carlos Rodolfo Ludwig, eso era el papel, pero el apodo del papá era Jorge, en el grupo de la zona sur de la zona sur, donde militaban en el grupo de ERP, se llamaba Jorge. ¿Y qué edad tenía su papá en ese momento? 26 años y medio, él es del 13 de julio, y lo asesinan exactamente el 18 de noviembre del 25. Bueno, perdón, usted estaba contando cómo dio con los restos de su papá, y en ese sentido quería preguntarle si se hicieron informes de antropología y se pudo determinar la causa de la muerte. Claro, ahí voy, es que en realidad cuando nosotros lo exhumamos, o sea, pedimos la orden a la jueza de ahí del tribunal de Loma de Zamora, y nos acordó con el equipo de antropólogos forenses, hicimos la exhumación, y el análisis dio que él había sido asesinado de una bala fue la que causó la muerte, fue una bala que le dieron de arriba, o sea, la trayectoria de arriba para abajo, a menos de 1 metro de distancia, o sea que no se podía considerar que era un enfrentamiento, sino un homicidio. Y eso está atestado en el análisis antropológico que hicimos después. En esa misma tumba había un bebé de 3 meses que se llama, de apellido Ledesma. En este momento en ese momento yo señalé la aparición del bebé en la tumba a las abuelas, y todavía no hemos encontrado, pero una investigación previa me hace pensar que podría llegar a ser, eso no se puede comprobar, pero me gustaría que quede escrito en algún lado, el hijo de Ramiro Ledesma, porque estuve charlando con él y puede ser, ahora va a ser muestra de sangre y todo eso. En todo caso, ese bebé lo exhumé, bueno, yo, porque en ese momento estaba haciendo antropología y participé de la excavación, era un bebé de 3 meses que estaba en la misma fosa común que mi papá. Perdón, ¿y hubo causa respecto de Ramiro Ledesma? Es que yo en realidad esa causa se la di, o sea, se la entregué a abuelas, después no me ocupé más de esto, pero en un momento dado, hablé con Ramiro no hace mucho, por una investigación propia, y él me dijo que efectivamente él había tenido un hermanito de 3 meses que había fallecido, y como era el mismo lugar, me gustaría que en un momento dado quede escrito en algún lado que ese bebé por lo menos podría ser hermano de Ramiro. Bueno. Es otra cosa. Sí, le hago una pregunta. ¿Se labró o supo que se labrara alguna causa por el supuesto enfrentamiento, por esta situación que es relatada en el diario? ¿Si se labró alguna causa judicial? Es que nosotros hicimos el pedido, cuando yo hice el testimonio en esa ocasión, en 2011, se hizo ese pedido, o sea, la provincia, por ese expediente, pero ese expediente no se logró encontrar. Yo no sé, me parece que es porque pasó a ¿cómo se dice?, a registro militar, no sé bien. En ese momento lo que me dijeron, que ese no estaba en la DIPA, no estaba en la policía de la provincia de Buenos Aires, sino que había pasado por las fechas a archivo militar, y que no era consultable. Pero bueno, yo creo que ese archivo tiene que estar en algún lado, porque el acta de difusión menciona gente, testigos, o sea, hay como
como una, o sea, como algo medio montado ahí, pero no, el archivo en sí nunca lo logramos, yo en todo caso nunca lo logré tener entre las manos. Le hago otra preguntita. Usted habló de una causa de Lomas de Zamora. Como nosotros la estamos pidiendo por vía suplementaria y la estamos pidiendo para que la remitan y el juzgado contesta que no la tiene, quería saber si usted por casualidad tenía algunas copias de esas actuaciones de la causa de Lomas de Zamora. No, porque en ese momento, cuando fue todo esto, fue muy, o sea, para mí fue muy intenso, ¿no? Yo tenía en ese momento 23 años y cuando recuperamos los restos de papá, los fuimos a enterrar, yo abrí una causa y el juez de mi familia, el abogado de mi familia me dijo que en Argentina no se podía hacer ninguna causa de esas porque existían las leyes de impunidad. Y yo le dije que, bueno, que igual yo quería que esa causa quede abierta porque en algún momento me parecía que esas leyes eran injustas y que el Estado se tenía que hacer cargo de un asesinato, del asesinato de mi papá. Y entonces esa causa se abrió, pero cuando nosotros volvimos a buscarla, nos dijeron que se había perdido. Pero yo no hice o sea, no tengo una copia de esa causa. Sé que tengo el número de la causa, todo, pero no. También viviendo afuera era como más difícil seguir más de cerca todo eso. Antes de seguir con el cautiverio, quería preguntarle si usted por algún motivo supo o averiguó cómo fue que llegaron a su papá y luego a esta casa de la calle Honduras. Sí, hay una historia con el oso Ranier, que era una persona que estaba infiltrada en ese grupo y que había venido con mi papá de la FAP. Y que se supo después que era una persona que había sido infiltrada por los servicios de inteligencia para seguir este grupo que estaban preparando ¿cómo se dice? La actividad de Monte Chingolo, que en ese caso, o sea, estaba esta persona infiltrada para hacer caer el máximo de militantes en ese sector y en otro sector. Y ahora sí voy puntualmente, el secuestro es el 4 de noviembre y quería saber si usted supo a dónde estuvo su papá hasta que finalmente lo asesinan y bueno, quería saber estas fechas, si usted las conoce, pudo averiguar cuándo efectivamente se produjo la muerte y dónde estuvo en ese tiempo desde que lo secuestran hasta que lo asesinan, si estuvo en uno o varios lugares. No, él fue llevado a Puente 12, o sea, a él lo arrestan en la vía pública, según algunos testimonios que yo no pude saber si era cierto o no, herido, lo hieren, porque él intenta escapar, y lo llevan a Puente 12. Ahí tengo o sea, yo lo sé a eso exactamente por el relato de Julio Mogordoy, que dice haberse cruzado con mi papá en la tortura. Después, cuando el juez... se cruzó en la tortura, ¿qué significa que se cruzó? ¿Se vieron o se escucharon? No, justamente, yo tenía entendido que ellos se habían visto, pero en realidad no. Después Julio dijo que no se habían visto porque lo que significaba cruzarse es que le hacían preguntas que solamente Mario sabía y que eso ya lo tenían como un código para saber quién estaba dónde, y él o sea, supo que primero lo habían interrogado a mi papá y después a él por las respuestas que le dio. Entonces, claro, en ese momento dijo, en esa primera causa, dijeron que no había testigo ocular de su presencia en Puente 12. Pero después, a lo largo de todos estos años, fueron surgiendo otros testimonios, como el testimonio de Néstor Blanco, que también testimonió y que dijo que sí, que en realidad él a Jorge, a mi papá, que bueno, él pensaba que se llamaba Jorge, lo vio en los últimos días porque estaba él en una celda al lado de la suya y tuvieron largas conversaciones que él mismo declaró, y si quieren también se las puedo mandar porque ese sí lo tengo, la declaración testimonial de Néstor Blanco. Sí, lo tenemos también porque es una persona que ya falleció. Sí. ¿Sabe cuántos días estuvo en Puente 12? Sí, o sea, del 4 al 18, o sea, 14 días que él estuvo ahí.
y bueno, lo matan el 18 y lo entierran el 24. Y medio que publican su muerte el 18 con un nombre, Carlos Rodolfo Luigi, y recién lo entierran el 24 de noviembre, es lo que dice ahí en el acta de difusión. Además de su papá, hubo otras persecuciones en otras familias. Bueno, me habló de su mamá, de su tío también. Su tío Sí, ocupaba un cargo público. Mi tío Orlando Stirnemann fue diputado de la provincia de Santa Cruz, y él después, o sea, fue preso 5 años, creo que estuvo preso, pero yo no me acuerdo bien en qué lugar. Y Juan José, que fue arrestado con nosotros en noviembre del 74, él permaneció detenido hasta los años 80 más o menos. Bueno, usted tenía 4 años y pico cuando lo secuestran a su papá. ¿Y su hermana? Y mi hermana no había nacido todavía, ella nace en la cárcel de Olmos, y bueno, por un relato que nos hace Alicia Barbich, que es quien, o sea, la hermana de María Teresa Barbich, dijo que en una ocasión que Silvina como bebé había salido, porque bueno, mi familia materna la sacaba y la llevaba los fines de semana, y luego la volvía al penal con mi mamá. Y en esa ocasión papá la conoció, pero claro, ella es muy bebé para tener recuerdos precisos de ese momento. Bueno, usted ya nos habló de unas secuelas que siempre preguntamos a todas las víctimas o familiares que le produjo este primer secuestro, pero bueno, quería que nos amplíe, aunque sea brevemente, para contarnos qué significó este hecho en su vida y las secuelas que trajo en su ámbito familiar y personal. Bueno, en ese momento, como yo dije al principio, yo estuve como, no sé, una semana, un poco más, en esa cárcel donde sufrimos torturas. Yo perdí la memoria, pero fueron después cosas que fueron surgiendo después. O sea, en un primer momento perdí la palabra, me volví anoréxica, bueno, hubo una cantidad de eventos así que estuve con un psiquiatra, entonces, que me llevaba a un cuartel porque yo tenía fobia al uniforme. Cada vez que veía un uniforme me ponía a gritar como una loca, tenía ataques de nervio. Y bueno, con el tiempo todo eso se fue mejorando la situación, pero esas secuelas son como medio que marcan para siempre, porque en otras ocasiones también nos costaba mucho, bueno, por lo menos en lo personal, yo siempre había sido buena alumna y todo, pero me costaba mucho definir o tener proyectos de vida, por ejemplo, o sea, poder proyectarme más allá de algunos meses por todas las angustias de haber perdido a los seres queridos tan temprano, ¿no? Cosas así, ¿no? Secuelas de ese tipo. Pues también las secuelas debido al exilio, porque tuvimos que cambiar de país, vivir con mi mamá, que es una persona que nosotros no conocíamos en algún sentido, porque ella había permanecido presa muchos años y nosotros no teníamos visita de contacto, no teníamos que hablar siempre detrás de un micrófono, y bueno, y toda la reconstrucción nos llevó mucho tiempo. Esas son las secuelas principales que puedo... Disculpe, fiscal, justamente, entonces, y consecuencias para su mamá, ya entró en esa línea, si quiere apuntar un poco más. Y las consecuencias para mi mamá, que tiene como, o sea, muchísimas problemas físicos, porque muchos años sin vitamina, o sea, problemas de calcio, problemas de ese tipo que surgen más ahora en la vejez, y también una fuerte propensión a la ansiedad y todas esas cosas que bueno, que de alguna forma marcaron para siempre, ¿no? Nuestras vidas con respecto a esa vivencia. Bien. Bueno, por ahora nosotros no tenemos más preguntas. Quería agradecerle su testimonio
Y bueno, ahora va a declarar su hermana. En el caso de su mamá, nosotros pedimos oportunamente la incorporación de testimonio brindado en el anterior de debate oral, en el primer tramo, donde ella también declara por el grupo secuestrado de la calle Honduras. Por eso en esta oportunidad no las convocamos y priorizamos que pudieran declarar ustedes, que no lo habían hecho antes. Así que gracias por su testimonio. Bueno, No, gracias a ustedes. espere que... Estamos igual a disposición para brindarles cualquier información, cualquier agregado que sea necesario. Igual antes de despedirla, tengo que preguntarle al resto de las partes, las querellas quieren presentar preguntas. Señor presidente, solamente agradecerle el testimonio y preguntarle si ella considera que tiene algo que agregar, si recuerda algo que no haya dicho y que sí lo hizo en la declaración que mencionara antes, lo que se le ocurre respecto de los hechos de su padre. Bueno, hay cosas que por ahí uno se olvida con el tiempo. O sea, lo que yo quiero decir es que este juicio se fue dilatando mucho y que por ahí a veces algunas cosas, por eso me parecía importante por ahí añadir las cosas que fuimos declarando anteriormente, porque la memoria también por ahí falla en cierto sentido y siempre es un momento delicado tener que removerse los recuerdos, aunque yo considero que es necesario. Nosotros militamos mucho en Hijos porque para la abolición de las leyes de impunidad, y estamos muy comprometidos con esto, pero en lo personal siempre es bastante delicado tener que remover los recuerdos de ese género, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Las defensas? Doctor Yontos, ¿no? No, sin preguntas, solo agradecerle a la testigo, presidente. Bueno, muy bien. Bueno, siendo así, señora María Laura Stirnemann, le agradecemos mucho que se haya conectado, que esté presente en esta audiencia. Bueno, puede seguir usted con sus actividades, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches entonces, para usted. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Señor secretario, por favor, nos puede brindar la conexión con la hermana de la señora. Sí, doctor, ahora hacemos la conexión con Silvina Con Valeria. la señora Silvina Valeria Stirnemann. Ahí se está conectando, ¿eh? Bueno. Buenas. Aquí acabamos de escuchar entonces a María Laura Stirnemann y ahora vamos a escuchar a su hermana. Hola. Ahí la veo, señor Stirnemann. Sí, por tantos cuadraditos. Soy yo, le estoy hablando, Daniel Brigado. Estoy presidiendo el debate. Muy bien. Señora Silvina Stirnemann, somos jueces e integrantes del Tribunal Oral Federal número 6 de la capital federal. En este momento estamos llevando a cabo debate en esta causa que se conoce, como cuatrerismo. Usted ha sido convocada como testigo. El ser testigo es una obligación, una carga pública, y le recuerdo que el Código Penal en la República Argentina prevé penas muy graves para los testigos que mientan, penas que incluso pueden alcanzar hasta los 10 años de prisión si se llega a acreditar que un testigo mintió en contra de personas acusadas de una causa penal como es esta. A partir entonces de esta información, de acuerdo a sus convicciones, a sus creencias, le pregunto si presta juramento o promesa de decir la verdad. Sí. ¿Jura o promete lo que usted disponga? Sí, juro. Muy bien, señora. Señora, ¿los funcionarios del tribunal le informaron quiénes son las personas acusadas en esta causa? Sí. ¿Usted los conocía, estas personas, con anterioridad? No. No. Debo preguntarle si usted tiene un interés especial en cómo se resuelva este caso, si a favor o en contra de estas personas, o su propósito su objetivo es que se haga justicia. Sí, mi objetivo es que se haga justicia por mi padre. Bueno, perfecto. Señora, su papá
era el señor, ¿cómo se llamaba su papá? Sí. Mario Alfredo Stirnemann. Muy bien, señora. ¿Y qué le ocurrió a su papá? Mi papá desapareció, bueno, fue arrestado el 4 de noviembre de 1975 y llevado al campo conocido como Cuatrerismo o Puente 12, y tuvo 14 días, con lo que pudimos reconstruir, estuvo 14 días en el campo, y a partir del día 14 fue llevado, y a partir de ahí los compañeros que pudieron testimoniar de su presencia en el campo no lo vieron volver más, y después supimos que desaparece y falleció, fue asesinado ese día. ¿Qué edad tenía usted cuando esto sucedió? Yo tenía 8 meses. 8 meses. ¿Su mamá, cómo se llamaba? Mi mamá se llamaba y se llama... Perdón, disculpe. Se llama Laura Rosa Franchi. Mil disculpas. ¿Cómo se llama? Mi mamá se llama Laura Rosa Franchi. Ella en ese momento estaba detenida en la cárcel de Olmos. Sí. Yo estaba con ella porque yo nací cuando ella fue arrestada en noviembre del año anterior, en el 74, estaba embarazada de mí en ese momento. ¿Y usted estaba con ella? Y yo estaba con ella en ese momento, sí. Estaba con ella. Bien. Bueno, le doy lugar a la fiscal Sánchez, por favor. Continúe. Sí, gracias, señor presidente. Silvina, ya hemos pedido la incorporación del testimonio de su madre en el tramo anterior, ha declarado anteriormente su hermana, ha dado los datos más gruesos y relevantes, pero sí nos gustaría que usted los confirme desde su visión, ¿no? Desde lo que ha podido usted reconstruir junto con ella. Y en ese sentido preguntarle qué pudo saber de su papá, dónde militaba, cuál era su grupo de militancia en aquel momento y cuáles eran sus compañeros, y a través de quiénes obtuvieron información de que habría estado en Puente 12. Bueno, en ese momento, cuando yo era chica, no sabíamos bien quién eran los compañeros de mi viejo. Lo que sí pudimos reconstruir fue cuando volvimos a Argentina. Yo vuelvo a Argentina a partir de mis 19 años, cuando María Laura encuentra el cuerpo, y a partir de ahí empezamos a reconstruir quiénes eran los compañeros de militancia, y pudimos conocerlos, hablar con ellos, y saber qué había pasado en ese año 75, en el cual mamá no tenía noticia, tuvo noticias durante un tiempo, justamente por algunos de sus compañeros, como María Teresa Barbich, pero a partir del 4 de noviembre no aparecen más ninguno de ellos, ni mi viejo, ni María Teresa, ni nadie del grupo, así que ella no sabe más, a partir de ese momento no tiene más ningún tipo de dato. Pero cuando cuando María Laura encuentra el cuerpo, ahí empezamos a preguntarles a Julio César Mogordoy, bueno, a María Teresa. Yo a María Teresa conozco más tarde a la hermana, mucho más tarde, a Alicia Barbich, que también estaba haciendo el juicio por su hermana y que lo conocía a mi papá. Así que bueno, ahí pude un poco reconstruir quiénes eran el grupo de militancia en ese año, porque mi viejo al principio militaba en la FAP, y cuando empezó, bueno, una primera ruptura viene con la vuelta de Perón y en la matanza de Seiza, y la segunda ruptura fue cuando mi vieja cae, que a partir de ahí él se pasa al ERP. Y cuando se pasa al ERP, ahí empieza con un nuevo grupo que mi vieja no conocía justamente. Y en ese grupo nosotros habíamos reconstruido que había un infiltrado que se llamaba el Oso Reñer, que era una de las personas que fue también responsable de la caída de muchos compañeros en Montechingolo. Todo eso es como que formaba parte del mismo grupo. Mi viejo estaba preparando Montechingolo en ese momento y cae 2 meses antes de lo ocurrido en Montechingolo. Pero bueno, como que toda esa trama es la misma historia. Es por eso que es medio difícil de tener que cortar cada trama. Es por eso que cuando fue el Puente 12-1, cuando fue el antiguo juicio, justamente estaban como más ligadas las diferentes historias,
porque estaba, bueno, la casa de Palermo donde ellos vivían, que cae ese mismo día a la noche, y una parte de ellos se encuentra en el campo Puente 12 y la otra parte la matan ese día. Bueno, la otra parte es María Teresa, que fue asesinada directamente en la casa de Palermo. Pero digamos que desconstruir todo ese grupo y hacer diferentes tramos se hace un poco difícil, porque justamente como estaban ligados las diferentes historias, por ejemplo, nosotros pensamos que Félix Madrid estaba implicado en la caída de mi viejo, que fue el grupo que allana a la calle Honduras, y bueno, es como que son los mismos que están implicados en esa historia, y cuando empiezan cuando se corta, justamente porque estaba el caso de María Teresa, que no había llegado al campo, estaba el caso de mi viejo, que había sido asesinado después del campo, estaba el caso de Mogordoy y otros compañeros que habían llegado al campo, pero que habían sobrevivido. Entonces, como que cada caso tenía como una carátula diferente, y la de mi viejo en ese momento estaba caratulado por homicidio. Pero como la justicia fue muy lenta y tardó mucho tiempo, se terminaron muriendo los imputados de ese primer tramo, y entonces, bueno, ahora nos alegramos que se pueda volver a abrir este segundo tramo, pero es cierto que está como medio desligado de la historia original. Es un poco lo que sentimos con este nuevo tramo. También su hermana nos contó cómo fue que hallaron el cuerpo de su papá. Yo no sé si usted quiere agregar algo más o algo vinculado con las secuelas de estos hechos. Yo lo que quisiera agregar, sí, yo cuando era chiquita no lo conocía a mi viejo. Bueno, no lo conocí, no tengo recuerdos de él porque era muy chiquita, pero María Teresa, yo durante muchos años le pregunté a todo el mundo si mi viejo me había podido ver, porque él cae cuando en un momento que yo salgo de la cárcel, hubo un momento que yo salí 15 días de la cárcel, y en ese momento él estaba vivo, estaba clandestino, pero estaba vivo. Y entonces yo siempre pensé que en ese momento él había podido venirme a ver y me había podido conocer. Y bueno, con todo lo que me habían contado de mi viejo, me parecía que no era posible que él no haya venido. Pero bueno, tenía varias versiones que decían que él había venido, pero había caído la policía, entonces se había tenido que ir. Bueno, varias versiones que nunca logré como dar con alguien que me dijera si tu viejo vino ese día. Y resulta que a los 40 años, por fin nos encontramos en Buenos Aires con Alicia Barbich, y ahí me dice, pero yo te conozco a vos. Y ahí yo digo, pero ¿cómo me podés conocer? Me dice, sí, tu papá te trajo acá, a casa, cuando vos eras chiquita, cuando vos eras bebé, y me acuerdo de que te hacía jugar. Bueno, empezó a contar un poco ese día en el cual mi viejo me llevó, y yo es como que era la primera vez que alguien me podía afirmar lo que yo había preguntado durante tantos años. Yo estaba segura que mi viejo me había venido a ver, pero no tenía ninguna prueba. Y el problema de esta historia también es que fueron muy difíciles de reconstruir todas las pruebas. Y el hecho de justamente de haber encontrado el cuerpo, el hecho de haber encontrado los testigos, después, bueno, estuvo lo que pasó con Mogordoy, que había dicho que lo había visto, pero al final no había cruzado, no lo había visto. Bueno, todos esos diferentes momentos de reconstrucción que fueron muy largos y muy, muy complicados de vivir. Después, bueno, tuvimos la suerte de encontrar a Néstor Blanco, que pudo testimoniar que lo vio en el campo. Bueno, es como que claro, después de tantos años de búsqueda, tantos años de reclamo, tantos años de construcción y de lucha por la justicia, era como que para mí era obvio que a partir del momento que se anularon las leyes, el juicio iba a venir muy rápido. Era algo que me parecía como algo muy
muy evidente al tener tanta prueba, porque bueno, tengo muchos compañeros que son hijos de desaparecidos, yo formo parte de la agrupación Hijos, y muchos no tenían, ni sabían, algunos ni sabían dónde habían estado los viejos, como que, entonces claro, el hecho de haber reconstruido tanta historia, entonces no sé, a veces me planteo si es porque estamos lejos, cuál fue la falla para justamente no lograr hacer ese juicio, que la justicia por mi viejo se haya pronunciado en algún momento. Entonces, bueno, estoy feliz que se pueda hacer ahora, pero es cierto que desde el 2000, del 94 que abrimos el primer juicio hasta el 2023, es como que pasaron muchos años. Y entonces el daño, yo sé que cuando se cayó el juicio de Puente 12-1, yo lo esperé durante, no sé, 10 años ese juicio, como que era algo que había construido, había pensado hacer una película sobre el juicio, estaba como muy embebida de toda esa búsqueda, y en ese momento fue como que me dijeran, se acabó la historia, no pudiste rendirle justicia a tu viejo, y eso fue lo que más me dolió en ese momento. Y es como que estaba como un león en jaula en ese momento, porque fue realmente algo que llevó, no sé, que atravesó 20 años de mi vida, de intentar hacer justicia por mi viejo. Y es por eso que sí, los daños, obviamente que los daños en nuestras historias son múltiples, y que el hecho de que te mientan, porque nos mintieron cuando nos dijeron que mi viejo estaba vivo, perdón que le interrumpa, ¿cuándo encontraron los restos de su papá? En el 94. Lo ¿Y en encontramos dónde? en el cementerio de Loma de Zamoras. Y cuando yo, por ejemplo, cuando ¿Y vuelvo... cómo los identificaron? Los identificamos porque estaba enterrado con el apellido, y el apellido tenía un error en el nombre, que era algo aparentemente que se hacía mucho en ese momento para que no salten los habeas corpus, pero bueno, se pudo identificar con la dentición, se pudo identificar que era él, y la jueza nos hizo una pericia, los antropólogos hicieron una pericia. Hicieron unas pericias. Sí, hicieron unas pericias, y justamente yo cuando volví, esta era la imagen con la que yo me encontré volviendo a Argentina, y por primera vez teniendo a mi viejo en mis brazos. Perdón, ¿qué son imágenes de huesos? Esas son las imágenes cuando desenterramos a mi papá, y cuando yo llego lo desenterramos. Es la imagen, la foto de su cráneo, que acá está descompuesto en varias imágenes para demostrar los diferentes pericias de los antropólogos, para demostrar dónde estaban ubicadas las balas, cuáles eran los signos de tortura. Pero bueno, yo cuando vuelvo a Argentina a los 19 años, lo que me encuentro es eso, por primera vez tenía a mi viejo en las manos, y tenía a mi viejo cerca, y era la primera vez que tenía un contacto con él físico, pero el contacto fue ese. Entonces los daños obviamente que son múltiples, no les puedo decir cuáles fueron los daños fueron múltiples, pero bueno, es cierto que nuestra construcción, tanto individual como colectiva, fue de buscar esa justicia, fue de luchar durante muchos años para obtenerla, y es cierto que me gustaría, y es un deseo profundo, de que en algún momento pueda escuchar una sentencia por la muerte de mi viejo, porque mi viejo fue asesinado, fue ejecutado, hay todas las pruebas que lo demuestran, y es cierto que el responsable de esto es el Estado argentino, y en ese sentido yo pienso que es necesario que se haga justicia realmente, no es una cosa que simplemente... yo sé que la justicia es un acto colectivo, yo sé que se lograron avanzar muchos en estos terrenos, pero creo que no sé, ni en el caso de mi tía, ni el caso de mi tío, yo tengo varios familiares que fueron presos, que fueron torturados, yo nací en la cárcel, María Laura estuvo detenida de niña en el campo con mi vieja, y no hubo nunca una sentencia en esta historia. Entonces hay un momento que uno sí
se dice que es necesario que la justicia actúe en ese sentido. Usted, perdón, usted por su caso no hizo denuncia, no hubo denuncia. No, por mi caso no hubo denuncia. Yo siempre, para mí la denuncia mayor era la desaparición de mi viejo. Durante muchos años trabajé alrededor de esa denuncia y para mí era como reparatorio de que podamos determinar qué había pasado y que haya una sentencia clara en lo que era la desaparición de papá. Después la reconstrucción propia, lo que pudimos hacer durante años para sobrevivir, para estar bien, para ser felices, sí. Eso yo lo hice, es como que no estoy en espera de una sentencia por mi caso, yo estoy en espera de una sentencia por mi padre. Eso es indispensable y pienso que espero, no sé, porque les digo, estos imputados, yo conocía a los imputados anteriores, sabían qué había hecho cada uno, estos imputados estuvieron en el campo en ese momento, me gustaría que ellos declaren algo, si saben algo de ese momento, pero yo nunca escuché hablar de ellos directamente. Entonces me imagino que otros compañeros tendrán información que nos permita justamente saber qué hicieron en ese momento en el campo, pero yo no le puedo avanzar de esa gente, no le puedo decir nada. Perfecto. Doctora Sánchez, ¿algo más? No, por ahora nada más, simplemente agradecerle el testimonio. Perfecto, muy bien. ¿Las querellas van a presentar preguntas? No, gracias, señor presidente, agradecer el testimonio, fue más que suficiente. Gracias. Perfecto. Doctor No, Santos. presidente, solo agradecerle. Muy bien, las defensas. ¿No? Bueno, muy bien. Señora Silvina Stirnerman, le agradecemos mucho su presencia en la audiencia. Puede continuar con sus actividades. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Señor secretario, por favor, puede conectar a la señora María Esther Alonso. Perdón, antes de que ingrese la testigo, señor presidente, un aviso. Puede ser que en algún momento, depende de la demora del testimonio, me tenga que ausentar, pero el doctor Chítaro me va a reemplazar en ese tramo de la audiencia si es que llegara a necesitar ausentarme antes de la finalización. Si el doctor Chítaro no se opone. No, por supuesto que no, señor presidente, acá estoy. Ah, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Adelante. Bueno, doctor, ahí vamos conectando a la última testigo. Conéctenos. Programada para el día de hoy. Conecte. María Esther Alonso, sí, sí. Sí, sí, ya la conectamos. Ahí le confirmo. A ver, estamos viendo. Ahí está conectada. Lo que le pido a la testigo es que encienda Ahí la está. cámara y Claro, el micrófono, sí. por favor. Ahí está. No estaríamos viendo, y aparte no tiene el micrófono encendido. O conectado. Ahí está. Tremendo testimonio. Señor Alonso, María Esther Alonso, ¿me está escuchando? Sí. Sí, y si puede encender la cámara sería magnífico. A ver. Escuchamos recién. Nos metemos en el último de la jornada de hoy. Sí, ahí estamos. Acá. Ya la trajo a la audiencia. Sí, señor. Ahí está. Bueno, la trajeron las hermanas Stirnerman. Soy el juez obligado que está presidiendo este debate. ¿Sí? Mucho gusto. Encantado. Mire, señora, somos jueces del Tribunal Oral Federal 6 de la Capital Federal y en el día de hoy estamos realizando debate en esta causa que se conoce como cuatrerismo. Usted ha sido citada como testigo y el ser testigo es una obligación, una carga pública y el Código Penal prevé penas muy graves para los testigos que mientan, penas que pueden alcanzar hasta los 10 años de prisión si se llegara a acreditar que un testigo mintió en contra de personas acusadas en una causa penal como es esta. Entonces, a partir de esta información, de acuerdo a sus convicciones, a sus creencias, le pregunto si presta juramento o promete decir la verdad. Jura, promete decir la verdad. Prometo. Muy bien.
Prometo. Señora, ¿los funcionarios del tribunal le informaron quiénes son las personas acusadas? Sí, ya me leyeron todo ese ¿Le texto. leyeron? Sí, ¿A señor. esas personas usted las conocía de antes? No. No. Bueno, muy bien. Le debo preguntar también si usted tiene algún interés especial en cómo se resuelva la causa, si quiere que se resuelvan a favor de esas personas, en contra de esas personas, o su objetivo es que se haga justicia. Justicia, señor. Muy bien. Y una aclaración me permite, doctor. A ver, No los conozco por esos nombres. O sea, bueno, después nos va a explicar. no, bueno, está bien, está bien. Muy bien. Señora, usted fue privada de su libertad, fue privada ilegalmente de su libertad el día 13 de noviembre del año 74, junto con el señor Víctor Manuel Taboada. Sí. Sí. ¿Quién era el señor Víctor Manuel Taboada? Víctor era el esposo de o sea, era de la familia de quien era mi novio, la familia Suárez. Estaba casado con Nelfa, que yo menciono siempre como mi cuñada, pero bueno, yo con mi novio no estábamos casados, pero bueno, ese vínculo así familiar. ¿Y cómo se llamaba su novio? ¿Cómo se llamaba? Aristides Benjamín Suárez, que ya había fallecido en esa época. ¿Y quién era el señor Valmiro Ismael Suárez? Él es el hermano, es unos años mayor que nosotros. Perdón, pregunto quién era en ese momento, no sé. Bueno, sí, era también el de la familia Suárez. Bien. Bueno, ¿y qué pasó ese día, el 13 de noviembre del 74? ¿Qué sucedió? ¿Fueron detenidos, fueron privados de la libertad ilegalmente? ¿Qué sucedió? ¿Qué le relato? Así como fue a la noche, que nos estábamos entrando en la casa, era la noche, tarde, nosotros veníamos con Víctor de la calle, y cuando estábamos entrando por el pasillo aparece un agente con unas armas, unos señores, y así como que nos detenían, ¿no? Se ve que ya habían llegado, ya estaban desde antes. Y perdón, ¿en dónde estaban? ¿En capital, en provincia, en qué lugar? Esto es allá en la localidad de Bernal, cerca de la estación, en la calle San Martín y La Madrid, por ahí debe ser. ¿Y Bernal dónde es eso? Bernal es una localidad de la línea del Roca, que va a La Plata, antes de Quilmes, una estación antes de Quilmes. Bueno, muy bien. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces esas yo le digo, personas... no, vengo a ver a los del fondo, porque, o sea, algo raro estaba pasando. Bueno, me llevan a los vecinos esos, que eran los que vivían en la casita más atrás. Era una familia con unos niños, una familia, salen así como en bata, en pijama. No los conozco, dijo el señor, y bueno, entonces ahí vieron que era mentira, y nos meten en el auto con Víctor, en un auto que era un Falcon blanco, en el piso, en la parte de atrás, así tirados en el suelo, y ahí nos llevan a la comisaría de Bernal. Perdón, ¿y esas personas tenían uniformes? ¿Se identificaron como...? No tenían, eran unos señores así, no muy grandes, unos muchachos de unos 30, 40 años. ¿Se identificaron como policías, militares o algo así? No. ¿Tenían armas? Sí, tenían unas armas largas. Como si fueran rifles, no sé. Sí. ¿Y les pegaron a ustedes? En ese momento no. Yo recuerdo eso de intimidarte como para llevarlo como para detenerlo, ¿no? ¿Y a dónde lo llevaron? A la comisaría de Bernal. Y yo me doy cuenta porque conozco el barrio, o sea, conocía que era ahí nomás. ¿Y ahí qué sucedió? Y ahí, bueno, yo creo que ya estaba vendada ahí, no me acuerdo, no, creo que no. Bueno, me preguntan de dónde lo conocía yo a Víctor, y qué estábamos haciendo. Bueno, y le digo que como que hubiera sido un encuentro ocasional, digamos, ¿no? Como que nos conocimos después. Y como me dijeron que no, que eso eran todas mentiras, bueno, y me llevan para una celda ya más en el fondo, una celda de esas así, o sea, como
de esas de comisaría, que es como una habitación grande con las rejas que dan al patio y un pequeño excusado. Y bueno, y ahí me dejan toda la noche, un montón al otro día creo que también, y bueno, y estuve ahí metida, me dejaron ahí, y no vi a más nadie, no vi a más nadie. El policía que estaba ahí, el muchacho que estaba ahí, que me miraba, o sea, me vigilaba desde ahí, y yo estaba ahí tirada en el piso. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? Es decir, ¿estuvo horas, días? No, yo creo que ahí pasé 2 noches. Porque fue un montón de tiempo, o sea, toda esa noche, todo otro día, porque recién después de un mediodía, ya había pasado un montón de tiempo, entra un señor así muy mal, así como muy brutalmente, y me agarra patadas en el piso, y ese era uno que yo siempre, que sé, yo soy el coronel. Y me llaman acá un sábado, él dijo así, algo así, como que me llaman, como que lo habían molestado para venir a matar a unos subversivos. Ajá. Siempre estuvo en la comisaría, no estuvo en otro lado. Hasta ese momento sí, eso, hasta ese momento. ¿Y después? Y después ahí me levanta, me pone contra la pared, me atan las manos otro señor que vino con él, me saca el reloj, y me dice, esto ya no lo vas a necesitar más. Y bueno, y otro muchacho era ese. Y bueno, y ahí me llevan empujones, me ponen una camioneta, tirada así en la parte de atrás, y yo vi que había más cuerpos, más personas ahí tiradas. Entonces yo así bajito, no sé si es que mi cuñado Dalmiro me dice, Gallega, sos vos. No sé qué me dijo, yo le dije, Dalmi, ¿dónde están? Y entonces cuando yo empecé a hablar, siento que me dan un golpe terrible en la zona pélvica, yo supongo que era la parte de atrás de un arma, grande, de esas escopetas grandes. Un golpe como para que me calle, ¿no? Y bueno, la verdad, me asusté muchísimo, y bueno, y ahí empezó como una a toda velocidad con la furgoneta esa, no era yo supongo que era de esas camionetas que tenían o tienen en provincia, que eran la famosa F100, así con cúpula atrás, y nos metían ahí todos alargados así. Yo pienso que había como 4 o 5 personas, éramos ahí. A toda velocidad, por rutas, por lugares así, como mucho tiempo. No sé si me estoy extendiendo, doctor. Usted me está preguntando eso. Sí. ¿Y qué pasó? Hasta que llegamos al otro lado. A un lugar llegaron. Sí. Ajá. ¿Y? Nochecita era ya. ¿Pudo reconocer ese lugar? ¿Lo conocía usted? ¿Sabía dónde? Ni idea. No. Sé que era como lejos, muy lejos de Bernal. ¿Usted estaba vendada? Sí. Atada, y también atada a la espalda. ¿Tenía las muñecas atadas en la espalda? No sé si a la espalda o estaba atada, o sea, no me podía mover. No sé si las piernas. Y en ese nuevo lugar, digo, ¿qué sucedió? Ahí me bajan como me bajaron, porque yo no recuerdo haber ido caminando, no sé si pasamos unos escalones, así como que me llevaban, ¿no? Y un lugar como imagínense como una especie de, no sé qué, un galpón grandísimo, una cosa, un establecimiento, algo. Y hasta por adentro era así bastante, no sé, calculo como unos 30 metros, una cosa así, bastante, hasta que llegamos como a lo que era el fondo de ese lugar, que era lo que yo siempre me imagino que era como una especie de galpón, ¿no? Precario, una cosa así precaria, la última al fondo. ¿Y ahí había más gente? Sí, ahí bueno, ahí comienza toda la etapa como de maltrato, digamos, ¿no? O sea, me sacan la ropa, me ponen arriba de una cosa así horizontal, como una mesa alta, y empiezo a dar, y había como un ruido ambiente, que había más personas, y escucho después que era Víctor y Dalmiro,
que estaban ahí. Los dos compañeros con los que habían sido privados de libertad. Sí. Y en esa mesa alta, ¿qué le hacían? Las manos a la espalda, porque ahí me doy cuenta que estoy con las manos a la espalda. Doctor, estaba atada. ¿Pero qué le hacían en esa mesa alta? Ahí era como ¿Le para... pegaban? No sé qué le hacían. Bueno, ahí yo estaba atada y estaba sin la ropa y me pasaban corriente con una cosa, con lo que se llama la picana. En los pies y en todo el cuerpo, en los pechos, todo destrozado. Acá en los dientes. ¿Le hacían preguntas? Sí, pero yo me preguntaba, no me acuerdo qué me preguntaban por personas, pero no concretamente por nada, no sé qué, reuniones, o sea, una cosa muy incoherente todo, nada fijo, nada concreto, nada que yo aparte no tenía conocimiento de nada, así que no sé. ¿Usted era militante social, gremial, política? Yo no me considero militante, yo participaba. No, en aquel tiempo, ¿no? No en aquel tiempo. Yo trabajaba, estudiaba, yo era de la gráfica, de la Federación Gráfica Bonaerense, pero no tenía una participación, digamos, en los talleres que yo estuve, por la gremiación, por mejoras, pero a nivel, digamos, gremial. Y tenía la simpatía política por, digamos, las ideas de izquierda, y bueno. Pero no era militante. No. Yo no me considero, porque para mí militante es algo más fuerte, no sé cómo explicar. Como más formado, si quiere, doctor. Más con más carrera, con más actividad, con más cosas, ¿no? Perfecto. Bueno, le agradezco por lo menos la introducción. Le traslado a la fiscal Sánchez que continúe las líneas. Voy a continuar. Perdón, bueno. Con todo gusto. María Esther, estoy acá levantando la mano. No sé si me llegas a ver. ¿Lo ubica al fiscal? Acá. Sí, ahí lo veo. Gracias, doctor. Quería hacerte algunas preguntas aclaratorias o a pedirte algún detalle más de algunas de las circunstancias que fuiste relatando. Vos hablaste que en ese momento vivías ahí en un domicilio en la localidad de Bernal. ¿Te puedo preguntar con quién vivías en ese momento? Sí, hacía un mes que nos habían prestado esa casita, que era así una casita como si fuera un, ¿cómo se dice? Bueno, no me acuerdo, en el medio, así como eran varias casas, una casita. Y era, ahí estaban, porque teníamos miedo después de lo que pasó en la familia, que nos vinieran a buscar a todos y nos llevaran, pero al final pasó igual. Pero porque vivíamos muy cerca también. Y estaba con Dalmi, con Dalmiro, con Nelfa Suárez, con Delfina y con Toto, que era Víctor. Delfina, ¿qué apellido era? ¿Perdón? Delfina, ¿qué apellido Delfina tenía? es mi comadre, Morales. ¿Y Víctor se refiere a qué? Víctor Taboada. Víctor Manuel. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? 18. Cuando usted dice que tenían miedo de que los vayan a buscar, ¿es porque ya habían sufrido persecución, habían detenido a alguien de su grupo, de gente conocida? No, eso había sido porque cuando muere mi compañero, Ari, bueno, en una acción militar del RP, entonces pensamos que, bueno, ay, me empiezo a sentir mal. ¿Cómo? No, espera, toma un poquito de agua, doctor, permiso. Sí, claro, sí. Falta aire. Ahí vamos. Tranquila, No sé, porque como se demoró tanto, yo estoy tratando de no entorpecer mucho tiempo. No, tranquila, usted tómese todo el tiempo que necesite. Muchas gracias. Nos fuimos, o sea, pensamos, bueno, esto ahora va a ser un desastre, nos van a venir a buscar, así que mejor nos vamos de acá de la casa de nosotros, yo vivía con mis viejos,
en la casa con mis papás, y ellos también al lado, éramos vecinos, y entonces nos fuimos a vivir a esta casita que nos prestaron, que era ahí medio cerca, pero no era en el mismo lugar. Pero bueno, pasó esto, que nos detectaron y bueno, nos vinieron a detener de esta manera. Me perdí la pregunta, doctor, disculpe. ¿Con quién vivía? Eso ya lo contestó, está perfecto. Le quiero preguntar, ¿en qué mes y fecha murió quién era su pareja en esa época? Y Ari murió en octubre del 74, hace un mes, menos de un mes. Bien. Y usted nos habló de que Víctor Taboada, Dalmiro Suárez, usted los pudo escuchar en este lugar, en este segundo lugar, que ahora le voy a preguntar cómo lo identifican, pero ¿sabe si las otras dos personas que estaban en esta casa, Delfina Morales y Nelfa Suárez, también fueron secuestradas? Yo, por lo que me dijeron después, en ese momento, cuando nosotros con Víctor llegamos, no sabemos qué había pasado, ni desde qué hora estaba ahí. No, porque las chicas después estaban con la panza, o sea, Nelfa estaba esperando al bebé y Delphi estaba esperando a las Melli, que los tuvo en esos días. Mi ahijadita nació el 17, o sea que todo ocurrió ahí y ellas yo creo que las dejaron ahí en la comisaría. Hubo otras situaciones, no sé, después que le decían de sacarle a los nenes y qué sé yo, pero eso no me consta a mí personalmente. Pero sí sabe que fueron detenidas. Sí, claro, y que las maltrataron con su panza y todo. Pero esto, con los chicos, yo estuve allá en el campo, donde yo digo allá afuera, que yo puedo, que estoy segura que era Víctor y Dalmiro, en el mismo galponcito, en ese galpón de ese desastre. ¿Pudo reconstruir posteriormente o usted o alguna de las otras personas que nos mencionó cómo se llamaba este lugar? ¿Dónde era? No. Bueno, sí, después, con todo lo de las investigaciones después de la democracia, ¿no? Porque mi cuñado fue allá en aquella época de cuando era lo de ¿cómo se dice? Pues yo estaba en el exterior, del nunca más, de todo el tema de los juicios y de los lugares de detención que se fueron reconstruyendo. Entonces sí, ahí, y después, bueno, yo hice la declaración, pero mucho tiempo después en Derechos Humanos, identifico que era el tema era la zona de Puente 12, y no sé si también había una zona protobanco, algo así, o sea, por lo que me dijeron, pues yo nunca volví al lugar, y yo lo que identifiqué era muy alrededor mío, o sea, la situación esa en el galpón ese, fue la celdita, pues yo estaba vendada todo el tiempo. Y nada, otra cosa no le puedo aclarar, disculpe. Perdón, fiscal. Usted declaró, ¿no, señora, ante un tribunal oral, ¿no? Yo en marzo del 21 por lo de Banfield. Sí. En La Plata. O sea, era en La Plata, ¿no? No, yo no fui, era así con la computadora. Bueno, pero... Sí, por la causa esa de... Está bien, con esta modalidad como está declarando ahora, pero ante un tribunal oral, ¿no? Sí. Fue así, ¿no? Así como ustedes, que están así con los cuadritos. Exacto. Bueno, discúlpeme la tarde. No, todo bien. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, fue así, ¿no? Doctor Basílico, creo, Basílico, ¿no? Ah, sí. Lo conocemos al doctor Basílico. Bueno. Muy bien. Perfecto. Yo lo recuerdo así, que me hacen pasar este momento de la mejor manera. Les agradezco mucho a todos. No, perfecto. Bueno, siga, señor fiscal. Muchas gracias, señor presidente. ¿Y vos, María Esther, pudiste en algún momento hablar posteriormente o saber si Dalmiro Suárez
¿Pudo reconocer este lugar? ¿Si participó de algún reconocimiento? Sí, él es muy activo en esas situaciones, es una persona que se ha dedicado mucho a colaborar lo más posible en estas cosas. Bien. Vos nos hablaste del momento en el que estaban en un galpón y sufrieron torturas. ¿Vos pudiste escuchar si a Víctor Tawá y a Dalmiro Suárez también los torturaban? Sí, Dalmiro, la sensación que tengo es que como que hacía rato que estaban maltratándolo y como que lo llevaban y lo traían, o sea, como que iban a un lugar y después volvían. Y entonces él, como les había dicho incorrecto para la gente, entonces era como muy castigado. Y Víctor, yo la sensación que me quedó de siempre es que lo tenían amarrado y lo colgaban con algo que lo hacían subir, no sé cómo decirle, ¿no? Así como con una cosa que lo subían, como un ruido de cadenas, y lo sumergían en algo con agua, que yo me imagino que es esas cosas que usan en las obras, que es una especie de tanque de agua con agua, de esos de chapa, así. O algo así, o más grande, porque había mucha cosa así de chapoteo de agua y que se ahogaba, y que les decía de todo. O sea, Víctor les decía de todo, de todo en el sentido, porque claro, a él le dirían lo de la señora y bueno, porque esto se ve que ya venía, cuando yo llego esto ya estaba ocurriendo, se ve que hace rato, porque estaban en una situación, era un ambiente que era espantoso de denso, de olores horrorosos, bueno, imagínense, desagradables, de como espantoso, mezclado, ¿no? Entre excremento y de otras cosas, no sé, un olor espantoso, indescriptible, y un ambiente espantoso, y estas personas muy violentas, muy malos, ensañándose con esa persona, conmigo, y Víctor le decía que yo no tenía nada que ver, que a mí me dejaran tranquila, bueno, encima me defendía, como dando la cara, no sé cómo explicarlo, o sea, era increíble en esa situación, que este hombre, que era un pibe, menos de 30 años, y cómo los enfrentaba, y que no les iba a decir nada, y bueno, así, a ese nivel. Y yo sé, y le decía de cosas que él como que conocía de infraestructura, y que no te lo di, y no te lo, o sea, increíble. Y eso fue así, y lo hicieron pelota, porque era como una cosa así, a mí no me lo vas, bueno, no sé, de esa cosa así, de esa pequeña guerra ahí, ¿no? Entre varones, de una locura, y con Dalmi, bueno, también se ve que lo traían hecho pelota, pobrecito, y bueno, entonces a mí me daban a tomar algo que no sé qué era, y que era como un gusto a remedio, y me preguntaban, no sé, yo no escuchaba o no le entendía, bueno, el caso es que conmigo era así como que me chucheaban con esta, claro, me dolía un montón, porque era corriente en varias partes, después me lastimaron todos los pechos, me ponían adentro de la oreja así como que me tiraban algo a presión, agua o no sé qué era, y golpes así, no sé, un buen rato, bastante, pero no puedo decir cuánto. Me dejaban ahí, después seguían con los muchachos, o sea, serían, qué sé yo, 4 o 5 tipos haciendo todo esto ahí, nosotros ahí atados. Bueno, y después viene otro, de golpe, que yo ya lo tenía cansado, que qué sé yo, me levanta y me saca afuera
ahí al solcito del ranchito, en el patio, que era como verano, porque era como ruido de la noche, así que se escuchan los bichitos, los grillos, qué sé yo, y me pone así arrodillada contra la pared, y con un arma me apunta, y me dice que ya está, que llegó mi hora, que diga mis últimas palabras, porque me va a matar. Y a mí se me ocurrió pensar que le digan a mi mamá tanto que yo la quise, que no me peleaba con mi vieja, esas cosas, ¿no? Y que le digan que yo tanto que la quise a mamá. Y bueno, no me mató, o sea, no me disparó ni de mentira ni nada. Bueno, me dejó ahí tirada, después me entraron de vuelta. No sé si me escuchan, perdón, porque me estoy yendo por la rama. Sí, la escuchamos bien. Y después, bueno, me llevan de vuelta para adentro, y ya después creo que no me maltrataron más. Y después, como que se van algunos, los muchachos creo que ya no estaban ahí. Los muchachos, digo, Víctor y Dalmi, y empieza una situación así como de abuso, ¿no? Yo digo abuso, muy asquerosos de divertirse un rato, ya que estaba ahí la chica, y un rato fue bastante, bueno, situaciones así de abuso sobre mi cuerpo, y de varios, así, que yo veía que eran de varios tipos, no veía. Y Perdón, usted estaba ubicada, estaba con vendada, digo. Sí. Yo estuve siempre vendada. Yo no me acuerdo, vendada, o sea, porque no tengo imágenes. Todo es así de lo que yo percibía, escuchaba, el olor ese asqueroso, como que estaba a veces tirada en el piso. Es que tengo muchas etapas como que no me acuerdo nada, y debe ser que estaba ahí tirada en el piso porque me noqueaban, no sé, algo pasaba, porque yo el lapso no tengo ningún tipo de recuerdo, o sea, que estaría o tenía algún tipo no sé, de droga o algo, y yo cuando volvía consciente, o sea, estaba cuando volvía, ¿no? Que lo que yo recuerdo, lo que me quedó en la memoria, esas cosas. Y qué sé yo, de pronto por ahí cuando vi que ya esta cosa ya había terminado, que ya estoy sentada, porque era un lugar alto, pero yo estaba sentada, y había un señor ahí, un hombre, y le digo si no estaba mi ropa interior. Y el hombre me dice qué color era, y le digo, me dice, no, por acá no hay nada. Bueno, o sea que estaban bolas ahí, así como estaba. Yo no sé si después me dieron algo de ropa, no recuerdo. De ahí a que yo aparezco en una celdita, en ese mismo campito, en ese mismo establecimiento, no sé cómo llamarlo, ya era como la madrugada, ¿no? Y estaba como la sensación de amanecer, del ruido de los pájaros, de la fronda, del amanecer, ¿no? Y perdón, ¿y cómo fue que la liberaron? ¿De dónde? No sé, ¿la liberaron de ahí o no la liberaron? No, de ahí, o sea, de donde estaba ahí la parte, yo creo que era abajo, de pronto me llevan arriba, o a un lugar donde era una celdita chiquitita, con una especie, yo no lo veía, pero era como que arriba había una ventanita de esas alargadas así, que se notaba que entraba el aire y los ruidos del campo. Y escucho muy cerca como una persona que se está muriendo asfixiada. Una respiración así terrible, como que no le entraba el aire, y era un hombre, ¿no? O sea, un varón. Pero yo no, o sea, ni hablé, ni pregunté, ni grité, ni dije nada. Como diciendo quién era, ¿no? Pero yo creo que era Víctor, porque lo había estado escuchando hace un rato,
cómo él quedaba después que le hacían que lo sumergían y que le hacían estos ahogamientos, los golpes, los ruidos esos de la cadena, como que se bambolearía ese cuerpo así suspendido. Bueno, eso es la... Entonces después, al escuchar que estaba esta persona padeciendo esa asfixia, yo supongo que era él, y después una cosa así como, ay, me mareo. Tranquila, tranquila. Estoy hablando muy fuerte. Increíble. Pensé que me iba a agarrar. No, ya está. ¿Por qué no toma agua, por ejemplo? Acá lo tengo. Estamos sacando. Sí. Sí, ahí va. Gracias. María Esther, antes de que continúes, quería hacer una aclaración también al presidente, que es que la declaración que vos prestaste en el juicio de brigadas, con fecha 16 de marzo del año 2021, fue incorporada a esta causa, por lo cual voy a intentar hacerte unas muy breves preguntas, con la tranquilidad de que todas las cosas que vos ya manifestaste va a poder ser conocida por los jueces y no profundizar mucho más, sobre todo viendo tu estado. No sé si quieres tomarte un momento e interrumpir estos 5 minutos, sino por mi parte hacerte algunas poquitas preguntas más. No, doctor, continuemos, por favor. Ahí estoy, que acá me están asesorando para respirar y tengo una agüita. Gracias. Bueno, algunas preguntas más. Primero, referiste a una situación de abuso sexual. Te quería preguntar si tenías interés en impulsar la acción y que esto sea investigado. Sí, doctor, yo ya la vez pasada y sé que estas cosas pueden ser investigadas y me parece que es correcto. Yo lo que pueda aportar, estoy dispuesta. Bien. ¿Vos pudiste ver personal uniformado en este lugar que vos contás, que nos venís contando, si viste a alguien con uniforme? Mire, yo tengo una imagen, pero le cuento la sensación que tengo. Cuando en un momento me llevan al baño, pues yo justo me empecé a menstruar, digamos, y le digo, y tengo la sensación que me bajaron a un baño de esos que eran para poner así los pies, y con el agujero, que es creo que le hice en turco, no sé si es correcto. Ay, gracias. Y había un señor, así como más allá en la sombra, donde mientras que yo estaba ahí en el baño me estaban vigilando, ¿no? Y yo tengo la sensación de que, pero no puedo asegurarlo, o sea, yo no vi un señor con su uniforme así nítidamente, tengo la sensación de que era un policía, pero nada más, hasta ahí. ¿Cuántos días estuviste en este lugar? Este lugar que nos contaste que Dalmiro Suárez después se identificó como Puente 12. Y yo estimo que habré estado, no sé, 3 días, calculo. Porque fue la noche, después todo el otro día, porque ahí es donde ocurre que lo que yo ahí cuando lo vienen a buscar a esta persona, es como una locura de apuro y de velocidad, como que ellos notaron que esta persona se moría y vinieron a sacarlo. Algo así, esa sensación de todo rápido, no sé, como que lo venían a sacar y se lo llevaron a este ser que estaba allí con este cuadro, ¿no? Así de sufrimiento terminal, digamos. Y después un gran silencio todo el tiempo, yo desde donde estaba otra cosa no percibía, y hasta que pedí esto, no sé si era que vino alguien y yo escuché que había una persona y pedí de ir al baño, que yo notaba que estaba perdiendo, o sea, que estaba menstruando,
y me llevaron, ahí es donde yo tengo la sensación de que había un señor ahí que me estaba vigilando y que era una persona con uniforme, pero bueno, no lo puedo asegurar tampoco. Yo es la asociación de que tengo de que estaba con una cosa de la policía o de algo así, de las autoridades, ¿no? Por eso asocio que, y ahí yo lo tuve que ver porque tengo esa imagen de verlo y de ver el bañito ese. Pero no sé si es que lo veía o es una imagen que yo me armé por deducción. Bien. Pero lo que pasa es que para ir al baño ahí usted tiene que mirar, porque si no, no sabe cómo hacer sus necesidades en ese lugar sin equilibrio. Y después de 3, 4 días, ¿a dónde la trasladaron y en qué condiciones físicas llegó al siguiente lugar? Allá, bueno, después caí en Banfield, bueno, esa parte de donde yo termino, no sé cómo, o perdí completamente la conciencia, o me dormí de hambre, de frío, de lo que fuere, y aparezco en Banfield. Ahí yo, que después supe que era Banfield, imagínense que yo no tenía ni idea, aparezco allí, no sé ni cómo llegué, supongo que me trasladaron, y aparezco en la celda de Banfield, que eso ahí ya empiezo a tener, o sea, que la vida más consciente a partir de ese momento, ¿no? Pero no sé cómo llegué hasta ahí. ¿Y en qué estado físico estaba usted después de las torturas que nos contó que sufrió en el anterior lugar? Y yo, como estaba vendada, no me podía ver. Todavía estaba vendada y estaba toda lastimada porque el policía me decía, bueno, yo digo el policía, pero bueno, se supone que no. Me decía, no te tapes porque tenés todo lastimado, como que estaba en carne viva, toda lastimada de los pezones, toda pinchada así, y yo no sentía nada, yo estaba, no sé, cómo sobreviví. Llamémosle Dios. Bien. Después ahí empiezo a estar mejor en el sentido de que no me daban agua, nada, porque decía que después me podía producir una convulsión tomar agua después de tener, ¿cómo se llama? Cosa eléctrica, la picana, no sé. Entonces, pasó tiempo, y ahí es donde yo puedo identificar que lo vi, a un señor, y el chico este que me decía, no, como que me trataba mejor, ¿no? Porque me cuidaba un poquito en el sentido de que no, en el sentido de que yo estaba lastimada y que me decía eso, ¿no? Y me dice, mira si un día nos encontramos por la calle. No sé, eso, bueno, que si nos tomábamos una cerveza. Perdóname, te interrumpo. ¿En este lugar pudiste ver otros detenidos? ¿Pudiste hablar, tomar contacto con otras personas? Sí, ahí éramos todas unas celditas y estaba Dalmi, después estaba... Perdóname, cuando decís Dalmi te referís a... Es Dalmiro Suárez, es mi cuñado. Pero ahí, antes de eso, me bajaron y fue cuando me arranca la venda, así, y era una oficina con toda una cristalera, así que me cegó la luz, de la luz que había en esa oficina, por primera vez vi la luz ahí o sea, se ve que era el primer momento que había estado, hasta ahí había estado vendada, y es cuando me hacen la declaración, que me dicen que firme, que no sé qué decía ahí, como que yo era culpable de un montón de cosas, y bueno, por supuesto que se lo firmé, y listo. Y después me llevaron para arriba de vuelta, y ahí es donde pasamos varios días, bastante, que era una historia porque para ir al baño, para higienizarse, estaba mi cuñada que estaba embarazada, estaba Dalmiro, había otros chicos en el sentido, otros jóvenes, ¿no? Como nosotros, que ahí estaba Susana, que es la mamá de Alejandrina, Barry, y el marido, Barry, que yo me enteré después quiénes eran, pero eran esos chicos que estaban ahí, que íbamos
Iba uno, iba a otros a los baños, que eran allá a la izquierda. Disculpa, que todo esto vos ya lo declaraste y no es necesario para este juicio que entremos en este nivel de detalle. Solo te quiero preguntar si en alguna oportunidad te llevaron a declarar a un juzgado. El día que me voy de Banks, el día que me sacan a mí, creo que iba yo sola, no me acuerdo. Vamos a La Plata a declarar. Y después a Olmos, directa, no volví más ahí. ¿Y vos en el juzgado pudiste tomar conocimiento si había alguna causa referida a Víctor Taboada? ¿Qué momento? Ahí yo cuando voy al juzgado, un doctor, una persona detrás de un escritorio me dice, mira, yo no te voy a preguntar nada ni nada, vos declará, te van a declarar lo que te parezca lo mejor para tu situación. Nada más. Y ahí después paso a otra oficina y un muchacho empieza a escribir a máquina, en una oficina así con un escritorio grande lleno de carpetas, qué sé yo, típica de despacho así judicial, digamos. Y yo empiezo a declarar y bueno, en un momento el chico sale. Yo digo chico ahora que soy vieja, pero en aquel momento era un muchacho más grande que yo era una nena. Sale como que fue a buscar algo, qué sé yo. Entonces yo, así, de curiosa, miro así los nombres de las carpetas y veo la nuestra, los nombres, y veo otra que decía Víctor Manuel Taboada, su muerte. Entonces, yo digo, yo no sabía ni que se llamaba Víctor, para mí era Toto, era el marido de mi cuñada. Y yo digo, este es Víctor. Entonces asocié plin todo. O sea, lo de la tortura, lo de los extertores y la carpeta con la carátula. Junto con otra que estaba todos nosotros, todos nuestros nombres. Entonces cuando viene el muchacho, le digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, le pregunté por eso y me dice, bueno, me aclaró esto que yo intuí. Dice, bueno, mira, yo me puse mal y digo, quiero declarar todo de vuelta. Yo estaba haciendo una declaración, o sea, uno se imagina, bueno, caes preso, te llevan a un lugar, después te llevan, pero no te matan, o sea, te pegan, qué sé yo, pero no te matan de esa manera, ¿no? Entonces ahí empezamos todo de vuelta, con más detalle, digamos, haciendo hincapié en todas estas particularidades en donde yo puedo aportar esto de esta agonía que tuvo Víctor, de esta ferocidad y que fue así. Entonces, eso creo que era, doctor, lo que usted me preguntó. Sí, respondió completamente la pregunta, muchas gracias. Te quiero preguntar en qué fecha fuiste liberada, ¿cuándo recuperaste tu libertad? Yo lo asocio es el 11 de marzo, que para mí, en mi corta vida política, era una fecha muy importante, porque fue en el 73 hubo unas elecciones muy importantes para, bueno, y después de la dictadura de aquella época, y fue el 11 de marzo del 75. Y yo creo, o sea, no sé si fue así, estábamos en el pabellón y viene la policía, la guardia, y me llama. Que pase con todas mis cosas para adelante, me dice, ¿no? Y bueno, eso era una ida en libertad, o sea, que te ibas en libertad. Pero también tenías la otra cosa que decís, bueno, salgo a la esquina y me agarran de vuelta, o me matan por el camino, yo qué sé, un susto. Entonces, no te vayas, no vayas, me decían las chicas, no vayas. Bueno, ¿cómo no me voy a ir? Me están diciendo que me vaya en libertad, yo no voy a esperar. Bueno, pasé para adelante, pero no me fui. Y esperé a ver si podía localizar a alguien, que fue imposible. Se hizo la noche, se hizo la madrugada, agarré mi bolsito y me fui. En Olmos es así como un casco no sé cómo estará, un casco de estancia con hasta la tranquera, un camino largo,
y, y se escuchaba que se iba un extremista en libertad, o sea, un poco intimidante. Pero me fui igual, llego a la puerta y los chicos, los policías que estaban ahí estaban haciendo un rancho, no sé, estaban tomando algo, el desayuno, porque era la madrugada, y me convidaron, y me fui hasta la esquina y me tomé un bus, un colectivo, que no sé si los chicos me dieron plata o me dieron plata en la entrada de allá antes de salir del penal, y el colectivero se dio cuenta que yo venía de ahí porque me dice, no, para La Plata es del otro lado, como dice, no me daba cuenta ni que era la terminal. Y ahí me fui a La Plata, nunca había estado en La Plata, me tomé el tren a Don Bosco, que era donde vivía ya con mi familia, y me fui a la casa de una vecina, porque mi familia se habían ido afuera, mi papá trabajaba, tenía horarios rotativos y no estaba. Ay, me estoy mareando de vuelta, perdóname. Ay, no, me vienen como unos mareos, perdonen, es que muchas horas de espera. Respira. Y volviendo a la pregunta, era en marzo, el 11, yo creo que era el 11 de marzo, o el 10 o el 11, de marzo del 75. Con la fecha es más que suficiente. Muchas gracias, María Esther. De mi parte te voy a hacer dos preguntas más y no tengo más, y ya está. Algunos nombres quiero saber si vos los conocías de esa época, ¿no? De compañeros tuyos. Te los puedo mencionar. Carlos Tachela, ¿lo conocías? Doctor, por el nombre del documento, nosotros no nos conocíamos nadie, nada más nosotros porque éramos familia. Pero, o sea, no me suena, si en algún momento yo me acuerdo, pero no me suena, quizás después de haberlo leído en algún lado, pero no. No hay problema, si le suena o no le suena. ¿Un apodo no tiene de esa persona que yo pueda reconocer? Ahora, en todo caso, busco a un apodo, pero quizás... No, pero como nombre no. Bien, Alfredo Manachian. Alfredo, yo creo que, o sea, el apellido, bueno, así de origen armenio, me suena como el esposo, pero no lo conocía, yo no lo conocía. Era, después cuando estábamos allá en el penal, vinieron unas compañeras, y una de ellas era Nelly, que era la esposa de este muchacho, de Alfredo, que en un operativo de la AAA lo habían detenido con Alberto, con otro muchacho, otros dos chicos más, y los habían volado después, algo así, algo que yo creo que es así los mataron, y es la persona que más me suena con ese nombre relacionado con esta historia de nosotros, que era Nelly, que era la señora. Otro nombre, Roberto Leonardo. Lo que pasa que Silvia Negro estaba embarazada, y era la pareja de Alberto. O sea, nosotros le decíamos Alberto. Pero no, yo no lo conocía por eso, ¿no? Yo lo conocía como Alberto, pero sé que era este compañero. Bien, y por último de mi parte, ustedes vivían en la zona de Bernal, ¿la actividad política que desarrollaban era también ahí por la zona sur, o por dónde era? Claro, nosotros era muy, o sea, muy, ¿cómo se puede decir? Era muy acotado a cosa propagandística, por ejemplo, sí, la zona sur, la zona de Lanús, toda esa zona fabril, entre digamos, Wilde y Lomas, en esa zona, Lanús, Chingolo, toda esa parte, digamos, de que hay fábricas, Wilde al fondo. Que uno tenía que ir con los volantes o vender la prensa o ofrecerla, y si no, por ahí hacías una pintada con aerosol, por ahí en algún lugar, una cosa así. O sea, en esa zona, si otro lado, en esa zona no vive. Bueno, María Esther, te agradezco mucho tu testimonio. Por nuestra parte no tenemos más preguntas. He acortado mucho también el interrogatorio en función un poco de la sensibilidad de la testigo y el cansancio, por lo cual por nuestra parte te agradecemos y bueno, muchas gracias. No tenemos más preguntas. Gracias, doctor Bandersky. Doctor Jansson.
No, gracias, señor presidente. Gracias por el testimonio. Bueno, doctor Llanto. Tampoco sin preguntas, también agradecerle a la testigo. Muy bien, las defensas quieren presentar preguntas. ¿No? Muy bien, señora María Esther Alonso. Bueno, la liberamos de esta situación. Puede usted tomar agua, té, café, lo que necesite, y le agradecemos mucho su buena voluntad. Buenas tardes ya. Gracias a todos, que se haga justicia. Muy bien. Y nunca más. Muy bien. Gracias. No, gracias a usted. Bueno, vamos a ingresar entonces en un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 23 de junio, en una franja horaria que preestablecemos de 9 a 12, 12:30 horas. Esperamos lanzar 4 testigos, en principio de modalidad virtual, ¿no? Sí, de acuerdo a los testigos que acá el señor secretario vaya proponiéndonos, ¿no? Estemos analizando, ¿sí? Bueno, les agradecemos mucho y nos estamos viendo el 23 de junio. Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bien, final de la audiencia de hoy. Hemos tenido una audiencia realmente, con estos testimonios tan difíciles de escuchar, ¿no? El de las hermanas Stirnemann primero, y el que acabamos de ver de María Esther Alonso. La verdad es que, bueno, hemos recorrido esta jornada número 8. Se está poniendo raro el juicio, este cambio de modalidad del juez obligado, preguntando, muchas veces incluso interrumpiendo. De hecho, pidió perdón a la testiga por la interrupción. No sé, es raro porque si bien el doctor obligado tiene, por supuesto, muchísima experiencia en lo que tiene que ver con juicios por crímenes de lesa humanidad, es de los jueces que más ha estado en juicios de lesa. Yo por lo menos nunca lo vi en este rol de llevar los testimonios, pregunta corta, respuesta corta, cuando lo que vemos es esto, ¿no? Que hay como una necesidad de contar y que el modo en el que se vive ese contar, bueno, merece ahí un acompañamiento permanente. El Ministerio Público Fiscal y las querellas suelen tener una gimnasia mayor aún que los jueces y las juezas para hacer ese acompañamiento, por más que los jueces puedan tener sensibilidad y acompañar de ese modo. Bueno, en fin, lo que escuchamos, estas dos historias, nos llevan a seguir contando, a seguir escuchando todo lo que sucedió alrededor de Puente 12 y todo lo que falta saber alrededor de Puente 12. Una de las hermanas Stirnemann decía: ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta acá y todavía, recién ahora, estemos viendo un juicio y que mi padre no tiene una sentencia que diga que él estuvo en Puente 12? E incluso dice: yo no puedo verme como víctima, no quiero una sentencia para mí, que es lo que está pasando en muchos casos, que las hijas y los hijos también empiezan a querer verse por víctimas de manera separada, que se entienda esto de separada, digamos, como un caso específico, más allá de lo que le sucedió a sus papás y a sus mamás. Bueno, nos despedimos de esta jornada número 8, les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado y seguimos registrando este juicio para que ustedes lo puedan ver
en formato vivo cuando terminen las testimoniales.